Muy buenos días, Panamá. Nada. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 23 de octubre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que habrá que llevar esto con mucha paciencia. ¿Por qué? Pues se están pronosticando cierres de calles y protestas. Ya el contrato firmado fue sancionado por el presidente el mismo viernes, ya es ley de la República. Y pues hoy los grupos encabezados por el Suntrack han anunciado una jornada de protesta. Hoy el Ministerio de Educación cerró las escuelas, están cerradas a nivel nacional. Hoy también está cerrada la Universidad Nacional en su campus central y el resto de universidades públicas de la capital. Un día en el que, bueno, con sorprendente lo ocurrido en la Argentina, habrá segunda vuelta, pues el peronista Massa y el libertario Milei irán a esa segunda vuelta. Un día también en el que inminente el ataque terrestre en Gaza, en un fin de semana de arduas negociaciones para el paso de estos camiones desde la valla de Rafah. Un día en el que, bueno, debemos dos cosas. Uno, felicitar a la tía Mayín Correa, que hoy está de cumpleaños, y lamentar el fallecimiento del amigo y periodista, comunicador, Ahmed Arosemena. Bueno, vamos antes a lo que está pasando. Veamos, estas son imágenes que llegan desde la Universidad de Panamá. Está cerrada la vía transísmica, a pesar de que no hay clases en el campus central. Hay unos muchachos que están haciendo esta quema de basura frente a la entrada principal desde la vía transísmica. Así que si usted toma esa vía en las mañanas, evítela, porque la policía la mantiene cerrada desde la Martín Sosa hasta el Paso Elevado. Así que busque vías alternas o use rutas alternas, más bien. Bueno, que ayer pues se realizaron protestas en la ciudad, incluso una llegó hasta la casa del presidente de la República. Todo en un día en el que se pronostica un día tenso, don José, para esta jornada de hoy. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en el canal 21 Next TV. Lunes 23 de octubre del 2023. Y aunque usted no lo crea, el tiempo vuela, camina. Aunque usted crea que el tiempo no pasa, sí, el tiempo pasa. Y nosotros con el tiempo. Hago un llamado a la población panameña, aquellos dirigentes que, siendo minoría en el país, intentan secuestrar a la mayoría, a que pongan cordura. Usted ve esa imagen de la Universidad de Panamá. ¿Qué te cree de eso? Un grupo de muchachos universitarios que tienen el derecho a protestar. Lo que no tienen es el derecho a impedirle que usted llegue al centro médico, a su trabajo. Usted dirá, la reflexión. Yo creo en la participación social, en la discusión, en el debate, pero no creo en el desorden. Y esto está tipificado como creyendo que, bueno, vamos a dar un golpe de Estado. No va a haber cambio de gobierno. No va a haber golpe de Estado. El que lo impulsa se equivoca. Lo que debe haber una transición democrática en el país, como siempre lo ha habido. Y el que aspira a dirigir, bueno, que se gane los votos. ¿No le parece? Así de fácil. Y yo hago un llamado, no pierda la paciencia. Aunque usted tenga la razón, no hay ninguna razón para que grupos de minorías estén impidiendo que la mayoría se pronuncie. La democracia se resuelve con las mayorías. Si usted quiere que la asamblea se comporte de otra forma, o que usted cree que usted debe controlar la asamblea, usted la controla con votos. Claro. Simplemente. La mayoría del Parlamento votó, tomó su decisión, ya la ley está sancionada. Si usted quiere continuar la lucha y tiene ese derecho, vaya a la Corte. Si usted no cree en eso, vaya al campo internacional. O impulse su energía. Viene un proceso electoral en el paquete de opciones que hay de todos los colores, ¿no? Para que usted resuelva el problema. En la democracia no se resuelven así los problemas. Bien. Le voy a dar alguna lección. Bueno, también se me olvidó decir la victoria arrasante de María Corina Machado ayer en Venezuela. Ahora le doy la cifra que tengo.
Quiero antes que nada, Fernando, expresar igual que usted mis condolencias a los familiares de Ahmed, Sí. a Rosemena, periodista combativo, que lo perdimos muy joven, Sí, hombre. muy joven. Y eso duele a todos, porque cuando se pierde un talento del país, también se pierde parte del poder creativo de la nación. Veamos algunas cifras para que usted... Mucha gente amaneció temprano. Mira, la movilización en la madrugada era impresionante, impresionante. Y eso diga una idea muy clara del panameño. El panameño quiere trabajar tranquilo. Y nosotros lo que estamos pegándole es a nuestros estudiantes. Paralizamos la educación y aquí nada. Aquí. O hay gente que te dice que el contrato es ilegal y por ahí le recordaron a alguien la vista de la venta número 42. Matilde Gómez. Que en esa vista decía que el contrato era constitucional. Y era el contrato que es peor que el que nosotros acabamos de firmar, que este es el contrato que rescata. Ahora le hablo un poco sobre el contrato. Porque hay muchas cosas que están pasando porque la gente tiene información incorrecta. Bien, ahora usted pregúntese algunas cosas que le voy a decir. Bien, pero fíjese estas cifras que le voy a dar. Ayer hubo eventos importantes en nuestra América. El primer evento, al cual tuvimos las primeras noticias, fueron las elecciones en Argentina, en donde en una forma sorpresiva, Sergio Massa sacó 36,68 con el 99% de las mesas escrutadas, por computadora obviamente, y se colocó de primero para el balotaje. Habrá balotaje el domingo 19 de noviembre. Y de segundo quedó Milei, Javier Milei, con el 29,99, casi 7 puntos de diferencia, pero el señor, entienda bien la cifra, el señor Massa llegó casi al tope de lo que hay. ¿Recuerdas con lo que pasó en Ecuador? Algo parecido. Ese es el tope y de ahí para adelante cada peldaño a Sergio le va a costar más. Sin embargo, Milei, que además de eso, el centro derecha compitió con los libertarios, dos grupos de derecha, Fernando, sacó 23,87 votos, 23,87%. Es decir, si usted suma los dos, estamos hablando de la mayoría. Y es probable, yo les decía que si Milei iba con Sergio, en cualquiera de las posiciones, primero o segundo, las probabilidades de ganar de Milei son mayores. Porque fíjese lo que hizo Sergio Massa. Él se distanció, no del gobierno, él asumió la conducción del gobierno, se distanció de Cristina y de los dos Fernández, y del presidente Fernández. Y ayer, cuando se dio los números ya eran irreversibles, él salió solo, hablando como si él viniera de la luna. Claro, el discurso de Milei, un discurso fuerte. En Argentina, en este primer balotaje, ganó la democracia. No ganó nadie todavía. Veremos ahora cómo queda la conformación de los senadores y los otros miembros del Senado, de la Cámara, por ejemplo, perdón. Y el balotaje será entre los libertarios y el peronismo en su versión mayoritaria, que es el kirchnerismo, que llevó a Argentina donde está. Vamos a ver. De todas maneras, es una victoria sorpresiva la del señor Sergio, pero igual a sí mismo, casi con 35 ganó Laura, iba a decir yo, la señora González, Luisa González, y Novoa sacó 20 y tanto y ganó. O sea, nosotros esperamos que la polarización produzca otra cosa. Pero igual que estas elecciones importantísimas que van a balotaje, o sea, en otras palabras, aquí nadie ganó nada todavía. O sea, sabemos que hay dos ya que van al balotaje. Y recuerde, el balotaje es el domingo 19 de noviembre. La segunda elección importante en América Latina eran las primarias.
fueron las primarias que se desarrolló por parte de la oposición, Fernando. En Venezuela. La primera cosa que me llamó la atención, que a pesar de todas las trabas que se le puso, a pesar de la falta de financiamiento, a pesar de que no colaboró el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones de Venezuela, a pesar de la campaña de intimidación del gobierno, la movilización a ese proceso electoral, Fernando, fue gigantesca. Se calcula que puede haber entre 2 millones de gente que se movilizó o hasta un máximo de 3. Más me voy por la inferior, 2.200.000, porque se habían contado hasta la mañanita de hoy, hasta la madrugada, 611.000. Acuérdense que el conteo es manual. ¿Por qué es manual? Bueno, porque la oposición no tiene los suficientes recursos para mantener un sistema, solo lo tiene el Tribunal Electoral. Ellos lo negaron en mayo, no fue sino a finales de septiembre que cuando ellos se dieron cuenta que iba a arrollar María Corina Machado, y nosotros se lo habíamos dicho, María Corina Machado con el 26% de los votos, con la cantidad de 617.000 votos, 26,06%, lo que me hace pensar, si usted multiplica eso por 4, que estaremos hablando cerca de los 2 millones y algo de votos emitidos en esta primaria. María Corina Machado, hasta este momento que le estoy dando la información, ya registrada en la prensa internacional, entre ellas la DW, la Reuters, etcétera, obtendría el 93,13% de los votos emitidos. ¿Qué les parece? Y el exdiputado Carlos Prosperi, el 4,75%, los demás van por menos de 4. De manera que la campaña de las elecciones de primaria la ganó abrumadoramente María Corina Machado. Ahora usted podrá entender a esta altura por qué el régimen, que sabe que en las encuestas que se están realizando por todos, incluyendo por ellos, María Corina Machado le ganaría a Maduro por un margen de 48 en una encuesta hasta 59 en otra, contra 17-2 en otras del señor Maduro. Es decir, si hubiesen elecciones hoy, ganaría abrumadoramente María Corina Machado, Fernando. Esta realidad va a enfrentarse antes de noviembre, cuando los Estados Unidos, a través de su Cancillería, que el señor presidente de la Asamblea Venezolana dice que es un charlatán, yo no sé, se refería al señor Anthony Blinken de forma irrespetuosa, yo no sé qué gana él con eso. No sé, será que se cree más macho. Los machos. Lo que creo que es un charlatán. Él decía que en Venezuela va a empeorar la ley, ahora con esta abrumadora victoria de María Corina Machado y con los acuerdos que ellos pactaron de resolver este problema ilegal de la inhabilitación, ahora se va a encontrar el régimen prematuramente a una primera confrontación. Ya la oposición, con una primaria que nadie creía, nadie apostaba, Fernando, a esta primaria, y que esto era un fracaso, y ya enterará usted por qué el exgobernador de Mérida se retiró. Porque él sabía que esto iba a ser el resultado. Sí. La victoria era abrumadora. María Corina Machado ha despertado el interés, ha prendido la luz de la esperanza en Venezuela. Y quedó demostrado. Nosotros pensábamos que iba a sacar 60%. Nosotros pensábamos que la pelea de Milei iba a ser, que Milei iba a quedar de primero, pero iba a haber segunda vuelta. Pero sabíamos que si la segunda vuelta era con el peronismo o con el kirchnerismo, que son lo mismo, sí, uno más a la izquierda que el otro, más revoltoso que el otro, las probabilidades que Milei gane las elecciones son más altas. ¿Por qué? Porque la oposición unida representa más del 50% del voto electoral. En Venezuela, la primaria, fue tan contundente el triunfo de Corina Machado, que además los senadores no solo norteamericanos, europeos, todo el mundo está pendiente del cumplimiento de los acuerdos pactados
Y vamos a ver qué hace el régimen. Mientras eso está ocurriendo, en México se celebraba también la reunión de migración. Y debo decir, Fernando, que me agradó la posición de la embajadora, de la ministra de Relaciones Exteriores, nuestra amiga Yanaina Tawaney. Yanaina Tawaney, en donde le dijo con mucha claridad al señor Petro que su gobierno no está cooperando. Incluso las cifras que Colombia utilizó para decir el número de migrantes es nada más y nada menos que 70 y algo mil menos que las nuestras. Las nuestras son más claras. Entonces, si Petro no tiene la magnitud del problema, y dice que sí va a cooperar porque el Darién pertenece al mundo, todas esas cosas que él dice, en la práctica, el gobierno de Petro no está haciendo lo que debe. La señora canciller nuestra les dijo que uno de los problemas de la migración, sin duda alguna, es el desarrollo de los pueblos que producen esa inmigración. Y le estaba diciendo, en términos, eso no lo dijo yo, pero se lo voy a traducir, si no hay democracia en Venezuela, en nuestros países, no habrá desarrollo y saldremos esta migración. La reunión terminó pidiendo el levantamiento de las sanciones, pero yo también creo que estos documentos deben pedir el levantamiento de la opresión contra la oposición. Por ejemplo, en Cuba, yo creo que debe haber levantamiento de las medidas, fíjese, pero Cuba debe comprometerse también a un país pluripartidista. Con libre prensa. Con libre prensa, con unas elecciones supervisadas, no con la revolución esta que no existe, sí, y con el fin del poder militar y económico financiero que maneja la estructura militar. Venezuela debe dar paso a un régimen democrático, no la dictadura que tenemos, o lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, todas estas cosas estaban en discusión este domingo. Y aunque desde México López Obrador habla de una forma y actúa de otra, es típico de la política exterior mexicana, él lo aprendió eso del PRI. De la que siempre ha sido. Es decir, el PRI es de izquierda cuando habla de los Estados Unidos y es de derecha cuando cumple con los compromisos que tiene con los Estados Unidos. Bueno, es una cosa, es una cosa, siempre ha sido así. Y creo que esto está evolucionando en un deber y nosotros tenemos que mirar el espejo de lo que está ocurriendo en nuestra región. Porque fíjese lo que está ocurriendo en Perú y en Chile. Pero más dramático que eso, Fernando, es lo que está pasando en Colombia, en Bolivia. Evo Morales presentó una demanda ante una fiscalía que fue acogida contra el presidente de la nación, alegando que el hijo del presidente, que él tenía una grabación en donde el hijo del presidente Arce había recibido instrucciones de su padre, el presidente Arce, de quedarse con los contratos para la explotación de litio. Eso no está hecho de una persona que vino fuera del vientre del movimiento MAS, del movimiento al socialismo, no. Esto está hecho por Evo Morales, el dirigente máximo del MAS, contra el presidente del MAS. El presidente del país. Del país, perdón. En la que lo acusa a él, al presidente del país, de que su hijo, por instrucciones del presidente del país, se quede con los contratos de litio. Observe este deterioro, cómo el movimiento se come a su gente, como un Pac-Man. Esta terrible situación que ha pasado es que ha dado como resultado que Bolivia se ha convertido en la casa del crimen organizado. Gran parte del manejo de todo el oro clandestino que se explota en minas ilegales en Perú, que produce grandes contaminaciones porque esas minas sí usan mercurio, ilegales, y se mandan a Bolivia para que se reexporten. Y además están operando los carteles de droga de Brasil, de México, y el presidente de la nación acusa al presidente del MAS, de la cual vino él, de estar involucrado en el narcotráfico.
Fíjese que no estamos hablando de ninguna acusación sencilla, complicada. Y el presidente de Ecuador se enfrenta al desastre que se generó en la administración de Lenín Moreno. Y que el presidente no supo manejar, el presidente Guillermo Lazo. Guillermo Lazo. Entonces, todo esto, unido a Chile, sin ponerse de acuerdo con la Constitución, nos lleva a nosotros a pensar ahora en Panamá. Y ahí es donde voy. Que si usted quiere resolver los problemas de un país, no se hacen destruyendo la estructura democrática, se hace fortaleciendo la estructura democrática. Y no se construye la estructura democrática imponiendo yo mi criterio. No. En el debate, las formas de lucha política son infinitas. Que no hemos aprendido acá. Pero aquí queremos reducirla a que una minoría le imponga a una mayoría lo que está pensando.